Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la parte número 2 de nuestro tema de la teoría de la empresa, que básicamente se basa en los costos. Eh, para hacer un pequeño resumen, hablaríamos de que la teoría de las empresas establecen como principal elemento el estudio y análisis de lo que es la teoría de los costos, incluyendo los tipos de costos, incluyendo los costos fijos, los costos variables y cómo este estudio, análisis y todo lo que pudiera representarlo o establecerlo de mejor manera es un elemento que se estudia muchísimo, no solamente por parte de los empresarios, sino también desde el punto de vista de los gobiernos que estudian los efectos económicos. Así que uno de los elementos más representativos es entender cómo los costos afectan de manera positiva o de manera negativa. En realidad es muy interesante cómo la teoría de los costos ha avanzado muchísimo en los últimos años. Sí vemos un avance bien estructurado de lo que era la teoría de los costos en los noventas, que es donde finales de los noventas, que es a mí donde me toca realmente muy extensamente, contra la teoría de los costos en 2025. No hay comparación en cómo se han mejorado los procesos, en cómo se han mejorado la utilización de las materias primas, en cómo se ha tratado de unificar la mano de obra, ¿no? Y cómo se ha diversificado, pues en términos generales, la economía, ¿no? Para que los costos sean mucho más bajos. Y al ser bajos, pues la ganancia pueda ser más considerable. Y por lo tanto, si vemos un avance muy fuerte, donde las empresas logran costos realmente muy accesibles, que desafortunadamente pues no se ven reflejados a lo mejor en el precio, porque el empresario dice, bueno, pues yo le invertí mucho o le invertí algo, quiero sacar mucho, ¿no? No los podemos culpar, no los podemos culpar, pero bueno, pues sería bueno que en algún punto el precio final al consumidor no fuera tan excesivo. Y bueno, pues hoy vamos a empezar con lo que es la curva de los costos. En economía, una curva de costos es una representación gráfica que muestra cómo los costos de producción cambian en relación con la cantidad de bienes o servicios producidos. Obviamente o gráficamente una curva muestra cómo existe un cambio entre la suma de materia prima, mano de obra y gastos en relación al volumen de producción. Y aquí se utiliza pues la idea de que a mayor volumen de producción, menor costo hasta cierto momento y hasta cierto punto, ¿no? Y entonces lo que nosotros tratamos de explicar con la curva de costos es hasta cuándo podemos producir y que el costo se siga manteniendo de alguna otra manera muy contenido. Esto las empresas lo utilizan muchísimo como fuente de información porque les va a decir cuántas unidades producir, en qué periodos producirlas y sobre todo en qué momento no hacerlo, que es algo que pues realmente le interesa muchísimo a las empresas como parte del desarrollo de sus niveles productivos, como parte de sus desarrollos de eficiencia colectiva y sobre todo que esto le ayuda mucho a no tener un gasto excesivamente amplio. Una disculpa si escuchan por ahí una moto, bueno, pues ya saben cómo es el nuevo tiempo, ¿no? Pero de antemano, ojalá y no se escuche tanto. Entonces, esta curva de los costos es bien importante analizarla en periodos hoy, y debemos de decirlo, cada vez más cortos de tiempo, porque, bueno, pues la competencia siempre está muy atenta también en este mismo hecho. Por lo tanto, esta curva se considera una herramienta esencial para comprender la estructura de los costos de una empresa y cómo afectan las decisiones que tomamos respecto del producto.
¿sale? Que nosotros lo habíamos mencionado, unidades a producir. Y estas unidades a producir tienden a establecer cuánta es la ganancia, ¿no? Imagínense que yo quiero vender 50 unidades y esas 50 unidades se van a vender por completo. Al siguiente día, lo que yo hago es producir 70 unidades y resulta ser que esas 70 unidades me cuestan menos porque estoy fabricando más con el mismo número de materias primas o similar. Al siguiente día yo fabrico 90 y resulta ser que esas 90 unidades se siguen vendiendo y el costo sigue disminuyendo. Pero en el momento en que llego a 120 unidades, solo vendo 90. Y entonces ahí es donde empieza el foco rojo a decirme, no fabriques 120 porque tu curva de costo es de 90. En términos muy generales, porque habría muchas variables que se podrían y se deberían estudiar. Entonces, por eso decimos que la curva de costos es importante analizarla para tomar decisiones sobre el número de unidades que debemos producir sobre una cantidad de materias primas adquiridas. Y pues este enfoque es uno de los más importantes porque así nos ahorramos, entre otras cosas, la materia prima, la mano de obra y los gastos asociados a estos dos componentes. Y también no saturamos nuestros almacenes de mercancías que desafortunadamente no se vendieron. Y esta curva ayuda a las empresas a analizar la eficiencia de la producción, identificar si la empresa está produciendo a los costos más bajos posibles, que en términos generales así debería de ser, ¿no? Una vez que sacas un proceso productivo, la consideración es que es el mínimo que te puede costar fabricarlo. Aquí sí tendría que haber algún error de diseño, algún error de proceso o podríamos omitir algún paso. Aunque esto, bueno, pues podría afectar el desempeño del producto y en términos generales, pues no se recomendaría. Podría hacerse un análisis o un nuevo análisis del proceso productivo para identificar qué partes podemos omitir, qué partes podemos cortar o qué partes podemos suprimir, ¿no? Y esto lo hacen, digamos que con frecuencia las empresas. Antes se establecía un proceso de 3 o 4 años, máximo 5, y hoy, bueno, pues tenemos que revisar la curva de costos en periodos menores a 12 meses, ¿no? Sobre todo con estas tendencias que tenemos en la actualidad, donde cada año no tenemos, debemos lanzar productos con procesos de innovación muy bien determinados para que el precio de venta sea el máximo posible, ¿no? Y hoy hay una carga creativa muy alta porque, bueno, pues tenemos que estar produce y produce con nuevos enfoques, aunque, bueno, habrá empresas que te venden nuevos enfoques, pues artificiales, ¿no? Porque realmente no los tienen, pero también es parte del juego, ¿eh? También se vale, ¿no? Entonces, todos estos elementos se conjugan para establecer la curva de los costos. Y dentro de las ayudas que la curva de los costos nos ofrece, bueno, primero que nada está en tomar decisiones de producción, determinar la cantidad óptima de producción para maximizar los beneficios, ¿no? Primero que nada, sé cuánto debo producir y eso me permite tomar una decisión. Y después, al determinar la cantidad óptima de producción, pues yo muevo a la empresa, ¿no? A través de los departamentos de compras, a través de los departamentos de almacén, a través del departamento de producción y yo determino el número de involucrados en esa orden de producción o de ese proceso productivo. Y esto nos permite, pues de alguna u otra manera, eficientar muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que está sucediendo.
También es necesario decir que para poder tomar una decisión de esta naturaleza, nosotros tenemos que haber realizado múltiples estudios eh, interdepartamentales, ¿no? Cosas que información que nos da ventas, información que nos da compras, información que nos dan los inventarios, información que nos da la logística para poder tomar buenas decisiones respecto de las curvas de producción. Si no lo hacemos así, lo más seguro es que tengamos una decisión relativamente buena o relativamente mala, ¿no? Porque sí se requiere una cantidad de información relativamente alta. Y sobre todo que sea mucha, que sea muy precisa, que ahí es donde está uno de los grandes problemas, ¿no? Que lo que vamos a decidir sea 100% verídico para poder tomar el parámetro de si está bien o no sacada nuestra información para la toma de decisiones. También nos puede ayudar la curva a evaluar la rentabilidad del producto, ¿no? Del proceso productivo y de los elementos asociados a la fabricación del producto. Esto determinando si los costos de producción son inferiores a los ingresos, ¿no? Que aquí pues obviamente tendría que ser. Tú no vas a producir una unidad que te cueste 5 pesos para venderla en 4.50, ¿no? Pero obviamente si tú produces una unidad de 50 centavos y la vendes en 5 pesos, pues evidentemente tu rentabilidad se vuelve. También esta curva ayuda a la empresa a comprobar diferentes métodos de producción y cuando nosotros comprobamos diferentes métodos de producción, determinar cuál método es más eficiente y rentable. Recuerden que tenemos los métodos de producción en proceso, ¿no? Donde fabricamos el producto como si fuera un rompecabezas y al final lo armamos, ¿no? Y al ser una operación rutinaria o estandarizada por cada maquinaria, se vuelve más eficiente que tú estés haciendo la misma función, ¿no? Y al final, el armado también, como haces siempre el mismo armado, te vuelves más eficiente y el periodo de tiempo debería ser inferior, ¿no? Ese es un método, ¿no? Luego el método de por lote, ¿no? Donde nosotros necesitamos un número determinado de unidades para producir para que el costo se ajuste con nuestro proceso productivo, que esto ya lo hemos explicado alguna vez tal vez en algún otro video donde vamos a fabricar salas, pero necesitamos fabricar 45 salas para que el costo sea el indicado. Llega un mueblero y me pide 10 y yo le digo, pues sí te las puedo fabricar, pero necesito que me soliciten este 30 más, ¿no? Llega al siguiente día otro mueblero y me solicita 25, ¿no? Y entonces ya tenemos 35, ya estamos más cerca del número correcto. Llega el tercero y se cumple el número indicado, que es la fabricación por lote, ¿no? Hay otros productos que son de bienes que todo mundo necesita, ¿no? Como la sal, como el azúcar, como el aceite, como la pasta de dientes, como el papel, que estos producen bajo enfoques de producciones continuas, ¿no? Y totalmente automatizadas, donde evidentemente el costo es extremadamente bajo porque prácticamente la mano de obra no lo toca, ¿no? Y de alguna otra manera que no haya errores humanos, teóricamente, teóricamente debería darnos costos mucho más comprimidos, ¿no? Entonces, aquí hay formas de fabricar, y estas formas de fabricar pues tienen que ver forzosamente con el capital de la empresa, tienen que ver con el tipo de producto que usamos, con el tipo de tecnología que tenemos, y eso, bueno, pues es todo un estudio interdepartamental que se tendría que hacer, ¿no? Una vez que se toma la decisión, bueno, pues no hay marcha atrás y se fabrica de esa manera hasta los últimos días de la actividad productiva de la empresa, así que debemos ser muy cuidadosos para tomar estas decisiones.
Dejamos a un lado la curva de costos y ahora vamos a hablar de unos elementos que son importantes y que son relevantes a la hora de analizar en su conjunto los costos, que son los conceptos de los isocostos y las isocuantas. ¿Sale? Y en este sentido, debemos de mencionar que son conceptos interesantes, que son conceptos que se deben utilizar en ciertos momentos. Primero que nada, las isocuantas y los isocostos son conceptos de economía. Esto debemos hablarlo y relacionarlo, ¿sale? Porque una cosa que sean conceptos de economía aplicados a la administración y otros que sean conceptos administrativos que se utilizan en el proceso de fabricación. Y este concepto nos permite analizar las decisiones de producción de de una empresa. En la diapositiva anterior establezco que una toma de decisiones está basada en múltiples factores, en múltiples elementos y sobre todo en muchos datos que deberían ser 100% verificables y 100% verdaderos. Por lo tanto, las isocuentas representan las diferentes combinaciones de factores de producción, como el capital y el trabajo, que permiten obtener el mismo nivel de producción. ¿Vale? Ejemplo, la materia prima de mi producto es costosa. ¿Estamos de acuerdo? Voy a fabricar celulares con aluminio y conseguir el aluminio es costoso. ¿Es uno de los mejores materiales para construir celulares? Sí, ¿no? ¿Es un elemento que les da dureza, les da fortaleza y les da durabilidad? Sí. Pero si yo lo fabrico en aluminio, el precio final del celular o del smartphone, por llamarlo correctamente, se incrementaría bastante, muchísimo. Y entonces lo que yo hago es, si voy a querer venderlos en algún formato de aluminio o en alguna base de aluminio, pues yo combino ese precio elevado de materias primas con manos de obra muy baratas, ¿no? Y entonces busco una región, busco un país, busco un estado donde yo lleve la materia prima y en ese lugar donde se pagan salarios bajos, pero están técnicamente capacitados para hacerlos, los hagan. Y entonces ahí trato de hacer una combinación de materias primas caras con manos de obras baratas, que es mucho de lo que sucedía en México. En México, eh, y aquí volvemos a insistir en el mismo punto, no vamos a hablar de si está bien o está mal, simplemente así fue, así lo establece la historia, pero durante más de 40 años el salario de la mano de obra fue muy castigado como un mecanismo estratégico para que muchas empresas se colocaran en México, ¿no? Y bueno, pues tienes trabajo, pero a precios pues, realmente muy pequeños, y esto hacía que, bueno, pues la gente en muchas ocasiones prefiriera no trabajar formalmente en las empresas porque les resultaba que pues era demasiado trabajo por la cantidad de dinero producida. Y bueno, pues hace algún tiempo, con el sexenio pasado, se trató de incrementar el salario, ¿no? Dándole ciertos empujones, pero aún así sigue siendo un salario que es bajo, ¿no? O sea, imagínense la cantidad de ganancia que se obtenía de la mano de obra mexicana, ¿no? Y es muy difícil analizar estos datos desde el punto de vista económico porque el territorio es muy grande, ¿no? Y porque el territorio es muy grande y está muy diversificado en cuanto a la producción de bienes o servicios. Y esto implica forzosamente que las isocuentas pues jugaran mucho en México o al revés, ¿no? Se compraba la materia prima en México, que es muy barata, y se trasladaba a otros lugares donde tal vez la mano de obra fuera cara.
pero se compensaba al final el costo final porque, bueno, pues se podría trabajar de manera compartida en dos grandes regiones. Imagínense qué tan barato sería que los costos de traslado te los absorbías fácilmente en el costo final del proceso. Y si escuchan a mi amigo de la flauta, también les pido una disculpa. Y los isocostos muestran las diferentes combinaciones de estos factores que tienen el mismo costo total. Las combinaciones, ¿dónde vamos a fabricar? En México y Estados Unidos. Y la suma de estas dos regiones nos da este costo total. Y al final, bueno, pues que creen que resultaba una super ganancia, ¿no? Eh, Alguien comentaba, por ejemplo, Coca-Cola va a los estados donde hay ingenios cañeros y les compra toda la producción de azúcar, ¿no? Pero no es lo mismo que tú compres azúcar a precio de México de muy pequeño el precio a que vayas, por ejemplo, a Estados Unidos a comprar caña, ¿no? Si es que se da, porque desconozco si haya condiciones para que la caña se dé, ¿no? Y entonces Coca-Cola vende mucha, primero que nada tiene concesiones de agua que le salen muy baratas y luego tiene adquisición de producciones totales de caña de azúcar. Entonces, imagínense la ganancia que esto tendría, ¿no? Y es la utilización de las ISO cuentas y de los ISO costos. Y la relación entre ambos conceptos es crucial para determinar la combinación óptima de factores que minimizan el costo de producción para determinar un nivel de salida o un precio de qué? De salida. Y con esto, pues de alguna otra manera, nosotros, bueno, no nosotros, las empresas, bueno, fuera que fuera yo, las empresas tenían una ganancia pues extremadamente alta, ¿no? Eh, y a través de estos elementos pues se generaron procesos comerciales como por ejemplo los tratados comerciales que por ejemplo México tiene con todo el mundo porque México tiene el tamaño, México tiene la biodiversidad, México tiene la mano de obra y entonces pues había todas las condiciones para explotar los recursos naturales del país, incluyendo la fuerza de trabajo. ¿Sale? Esto no es una crítica, simplemente es un comentario que así sucedió o que sigue estando presente ahora con un pequeño incremento a pues los salarios, ¿no? Y ya casi para finalizar hablaríamos de lo que es la economía de escalas, donde se refiere a la reducción en el costo unitario de producción o distribución a medida que aumenta la cantidad producida o distribuida por una empresa. Y vuelvo a leerlo para que quede claro. La economía de escala se refiere a la reducción en el costo por unidad producida o distribuida, ojo aquí, ¿no? Una cosa es que yo la produzca y esté en mi empresa y otra es que la distribuya. Ya distribuida va a tener evidentemente otro costo por el traslado, el gasto de la maquinaria o equipo que yo estoy teniendo. A medida que aumenta la cantidad producida o distribuida por una empresa. Y en términos generales, esto... Miren, qué interesante. Miren que le pausé y se pausó. Voy a hacerlo otra vez, a ver qué sucede. Ok, y entonces decíamos que esto qué es, y bueno, pues el concepto es simple. Nos habla de que la empresa puede reducir sus costos de producción al aumentar la escala de producción. Es decir, al producir más, el costo baja. Esto se debe a que los costos fijos, la maquinaria y el alquiler de la fábrica, se distribuyen entre una mayor cantidad de unidades producidas, lo que se traduce en reducir el costo por unidad. Y bueno, pues muchas empresas no tienen espacios propios y lo rentan
Y si solamente tienen un turno de trabajo, solamente digamos que están produciendo 10 horas, pero todavía hacen falta 14 horas más que no se producen. Y entonces lo que los empresarios determinan es producir más para que la renta se absorba de las unidades producidas. Y esto nos da como consecuencia que pues, la renta se paga prácticamente con el, los dos turnos o tres turnos que existen en la empresa. La maquinaria no es tan amplio este concepto porque la maquinaria tiene una desventaja, que puede descomponerse, que puede averiarse, que puede agotarse alguno de sus componentes y obviamente lo vamos a tener que actualizar. Por lo tanto, esos factores a lo mejor no se toman tan en cuenta, pero las rentas, la maquinaria, incluso la mano de obra, sí sería un elemento que se podría estudiar de muchas formas en economía de escala. ¿Y por qué ocurre la economía de escala? Bueno, pues puede surgir por diversas razones, como la compra de grandes cantidades de materiales a precios más bajos, que es lo mismo que sucede en oferta y demanda, ¿no? En la que yo te quiero comprar 4 toneladas de azúcar, tú me la das a 400 pesos la tonelada, pero ¿y si te compro 20 kilos, 20 toneladas de azúcar como me lo das? Y de tenerla yo a venderla, pues yo prefiero venderla, ¿no? Entonces 3.50 por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues compras grandes cantidades de materias primas, ¿no? Y eso te reduce el costo. La especialización del trabajo, la reducción del costo de producción por la eficiencia de la maquinaria o la reducción de los costos del marketing, ¿no? Que de repente va a salir el nuevo iPhone y no necesita mucha publicidad, ¿no? Y la publicidad es mínima porque una vez que sale, tú sabes que tienes un número determinado de clientes que sí o sí o sí te van a comprar, ¿no? Aquí no importa si es de mayor, de menor, de igual calidad, si es de más, de menos memoria. Aquí no importa si tiene una cámara mejor o peor que las otras. Hay un público que no le importa las características del producto, sino la marca del producto y están en todo su derecho de comprar lo que ellos consideren que es mejor, ¿no? Y bueno, pues ahí nos ahorramos los costos del marketing que en algunos productos son realmente muy, muy altos, ¿no? Entonces, todos estos elementos son bien necesarios, son bien importantes y los tenemos que analizar muchísimo con la intención de que, bueno, pues tengamos ciertas características de economías de escala que vayan reduciendo los costos, ¿no? Y bueno, hasta esto se puede hacer siempre, y lo repito mucho, hasta cierto punto, ¿no? Porque si no lo hacemos de esta manera, nos vamos a meter en problemas. ¿Cómo se logra la economía de escalas? Bueno, se logra a través de la producción masiva, la implementación de tecnología de vanguardia, la especialización de trabajo, la negociación de precios con los proveedores o la adopción de mejores prácticas de gestión. En general, pues si tú produces más unidades, toda la cadena se va a poner más contenta. Yo producía 1,000 papas sabritas, 1,000 bolsitas de papas sabritas en 1980, ¿no? 1,000. Para 1990 producía 4,000, pero para 2025 produzco este, 1,000,000. El proveedor va a estar contento, el cliente va a estar contento, el distribuidor va a estar contento y entonces toda la cadena hace un esfuerzo por colocar estos productos, ¿no? Obvio, hay productos que se dan de manera natural que tú los puedas colocar porque se producen muchísimo. La cerveza, el refresco, los vinos, la comida, ¿no? Eh, pero hay otros productos que, pues no, o sea, una persona cuántos refres puede comprar en un año. A lo mejor uno y después tardará 10 o 12 años en fabricarlo. Ahí, obviamente, pues ahí no, la economía de escalas es muy difícil que se presente a menos que seas una empresa global y eso tiene otro tipo de complejidades y de situaciones. Y bueno,
Dentro de las ventajas tendremos la reducción de precios, ¿no? Si se hace el proceso correcto, la mayor participación en el mercado, porque tenemos muchas unidades que colocar, y bueno, ahí tendremos que buscar la manera de hacerlo, y la mayor rentabilidad de mi producto, porque se vende mucho, se vende bien y se vende prácticamente en todos los lugares posibles, ¿no? Lo que origina que sea un producto de alta demanda, sea un producto que está bien reconocido, sea un producto que tiene un precio realmente competitivo en el cual pues se mueve, ¿no? Y se mueve y se mueve. Otra ventaja es que la economía de escalas, otra ventaja es que la economía de escalas puede generar ventajas competitivas para las empresas, como la mayor reducción de precios, que esto normalmente no pasa, más bien sería el mantener precios durante largos periodos de tiempo. Hay pocas veces que bajamos el precio, esa es la realidad. Más como una estrategia publicitaria que una estrategia de costos. Mayor participación en el mercado porque estamos produciendo muchas unidades y, o como habíamos dicho, mayor rentabilidad. ¿Cuáles son sus limitaciones? Bueno, existe la posibilidad de que la economía, bueno, no camine en la misma velocidad que estaba caminando, que son fenómenos muy bien conocidos, donde los costos pueden aumentar a medida que se aumenta la producción, ¿no? Tú necesitas azúcar, ¿no? Como Coca-Cola. Pues sabes qué, que si no me pagas en 1,200 pesos la tonelada, no te la voy a vender. Son formas de presionar, ¿no? Y entonces, ¿qué hago si soy Coca-Cola y necesito producir mi Coca-Cola? Pues voy a buscar otro ingenio y me van a decir 1,500 la tonelada. Y voy a otro ingenio 2,500. Y entonces, pues me regreso con el que me la dejaba en 1,200, ¿no? Estos son el estira y afloje de proveedores y clientes, ¿no? Y esto puede ocurrir si la empresa se vuelve demasiado grande o difícil de gestionar y si la calidad del producto disminuye a medida que produce más, que es algo que sucede muy comúnmente, porque tenemos que producir muchas unidades, porque ya estamos comprometidos y los proveedores te dicen de aquí somos, de aquí nos agarramos para vender más, o las empresas, ¿no? En general. Pues esto sería todo por mi parte, les agradezco su atención y esperemos en la clase si tenemos alguna duda. Sin más por el momento, pues me despido y ojalá y puedan dar un comentario en el video y bueno, si pueden suscribirse, también se los agradeceríamos muchísimo. Por su atención, mil gracias y hasta la próxima.